Muy buenos días a todos, feliz sábado, un gusto saludarles nuevamente. Como ya les anunciaron, el título de nuestra reflexión de esta mañana es Los que destruyen la tierra. Nuestra cita se encuentra en Apocalipsis 11:18. Vamos a mantenerlo por ahí a la mano, ahorita lo vamos a desglosar ese texto y vamos pues a disponernos a estudiar la palabra de Dios. Eh, Muy bien, bueno, en los últimos años eh, a todos nos ha tocado presenciar, ser testigos de un montón de desastres naturales de gran impacto en nuestro planeta. Eh, Podemos decir, bueno, pues eso siempre ha sucedido, ¿no? Siempre ha habido desastres a través de toda la historia. Sí, es cierto, pero en los últimos años o décadas esto se ha intensificado en nuestro mundo. No sé si ustedes están de acuerdo. Todos los días ustedes pueden ver que algo sucede en alguna parte del mundo. Y algo grave, o sea, no son cosas menores, ¿no? Eh, hay un dato que es alarmante, ¿sí? Aquí lo tenemos en pantalla, que nos dice que cada segundo una persona dice, tiene que huir por culpa de un desastre natural. Cada segundo, imagínense. Una persona tiene que huir por culpa de un desastre natural. No es la misma persona, obviamente. O sea, es una estadística, ¿verdad? Donde eh, cada segundo está sucediendo que algo en el mundo, en cualquier parte del mundo donde la gente se ve obligada a dejar su casa, por ejemplo, el lugar donde vive, su ciudad, por un desastre natural. Y 22,5 millones de personas viven desplazadas a causa de las condiciones climáticas. 22 millones de personas, o sea, ya no están en donde deberían de estar, en sus lugares de origen o donde ellos vivían, no pueden vivir más ahí, tuvieron que salirse 22 millones de personas por toda esta situación. Y esto sigue, ¿no? En aumento, estas cifras y los desastres también. Así que bueno, pues es algo que, a pesar de que, como decimos, a través de la historia han sucedido un montón de catástrofes, ¿sí? En las últimas décadas esto se ha visto intensificado, ¿sí? O sea, es más frecuente, es más fuerte también el impacto de los desastres, eh, y en lugares, por ejemplo, donde no se veían esas cosas, ¿sí? O sea, tiembla donde nunca había temblado, hay un huracán donde nunca había habido un huracán, cosas de ese tipo, ¿no? Las temperaturas, que se dan en lugares donde jamás la gente sentía ese tipo de temperaturas. Bueno, ahora es algo, más común, ¿sí? Y bueno, todos sabemos que todo esto que estamos viviendo, que eh, últimamente ¿cómo se puede decir? Nos hemos familiarizado mucho con un término, que es el cambio climático o el calentamiento global. O sea, son frases que las oímos por todos lados. Sabemos que todo esto que vivimos, ¿sí? Esos desajustes, podríamos decir, en la naturaleza, pues tienen una razón de ser, ¿sí? Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta de que todo eso, ¿sí? eh, tuvo su inicio en el momento en que el ser humano desobedeció a Dios, que se separó de Dios, ¿sí o no? Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿sí? Que todo esto es una consecuencia de haber desobedecido a Dios. Miren lo que dice ahí en Patriarcas y Profetas, en el capítulo 3,
desde el momento en que el ser humano desobedeció a Dios, violó la ley de Dios, dice, desde entonces el linaje humano sufriría las acechanzas de Satanás. O sea, el mundo jamás iba a ser el mismo, ¿sí? En lugar de las agradables labores, dice, que se habían asignado hasta entonces, la ansiedad, dice, algo con lo que estamos familiarizados también, ¿no? Dice, y el trabajo serían su suerte. O sea, un trabajo desgastante, fatigoso, etcétera, o sea, molesto para muchos. Antes no era así. Dice, y ahora estaríamos sujetos a desengaños, aflicciones, dolor y finalmente a la muerte. O sea, todo eso no existía en el plan de Dios cuando Dios creó este mundo, pero ahora esto forma parte de nuestra vida desde que nosotros nacemos, ¿sí o no? Entonces dice aquí, bajo la maldición del pecado, no nada más nosotros sufrimos, dice, toda la naturaleza. ¿Y qué iba a pasar con la naturaleza? Dice, toda la naturaleza daría al hombre testimonio del carácter y de las consecuencias de la rebelión contra Dios. ¿Qué les parece? O sea, todo esto que vemos, ¿sí? Sí, o sea, fue culpa de la desobediencia. Y son cosas que Dios ha permitido, o sea, Dios no las provocó, pero las permitió para que fueran, dice aquí, como un testimonio del carácter de que, dice aquí, y las consecuencias del pecado, de la rebelión contra Dios. O sea, algo que nos iba a estar constantemente que recordando la gravedad del pecado, para que no pensemos que el desobedecer a Dios nos trae beneficios como Satanás le hizo pensar al hombre, sino que consecuencias desastrosas. Y eso, pues últimamente, como mencionábamos, nos lo recuerda más, ¿sí? O sea, más frecuentemente, ¿sí? En los últimos años. ¿Por qué? Bueno, porque también el hombre, entre más ha pasado el tiempo, se ha hecho más rebelde contra Dios, ¿sí? Y llegamos a nuestros días donde, o sea, prácticamente estamos en una anarquía total, ¿sí? Y hemos desechado totalmente la ley de Dios. Entonces, esas cosas obviamente también van a ser más frecuentes, porque Dios quiere que recordarnos, ¿sí? Que estamos equivocados, que estamos en un error, que estamos mal al alejarnos de Él, ¿sí? Y decíamos ahorita, bueno, pero sí, pues toda la vida han existido ese tipo de cosas, ¿no? Esos desastres. Y es cierto. Y a través de toda la historia, pues ahí están presentes. Y vemos, por ejemplo, en la Biblia se mencionan muchos tipos de desastres. Eh, por ejemplo, se habla de hambres, de hambrunas, ¿se acuerdan? Como por ejemplo allá en los tiempos de José, las sequías, los terremotos, se mencionan ahí en la Biblia, ¿sí? Tornados, por ejemplo, algo lo que les pasó ahí a cómo murieron los hijos de Job, ¿se acuerdan? Tenemos el caso más, como podríamos decir, impactante dentro de la historia de la humanidad, como el diluvio, las plagas de Egipto y etcétera, ¿no? O sea, un montón de cosas que se mencionan ahí a lo largo de la historia bíblica. Eh, y que bueno, pues nos hacen ver que pues, ha habido consecuencias, ¿no? A través de la historia de la humanidad por la desobediencia de Dios, ¿sí? Y hemos enfrentado un montón de catástrofes. Eh, Eso es cierto, ¿no? Pero nunca como en los últimos años. Y eso la ciencia lo confirma, ¿sí? Eh, Miren, por ejemplo, aquí tenemos una pequeña lista porque la lista es interminable, podríamos decir, de situaciones que han afectado al planeta o al ser humano
algunos desastres que han sido pues de gran impacto, ¿no? Entre los siglos XX y lo que va del XXI, ¿sí? O sea, apenas inicia este siglo y ya llevamos varios desastres, ¿no? Y ustedes se van a acordar de algunos, por ejemplo, los que son más grandes se acordarán de un terremoto en China en el 76, ¿sí? O sea, la segunda mitad del siglo XX fue marcada por los desastres, ¿sí? 1976. El terremoto de México en el 85, ¿sí? El tsunami de Asia en el 2004, que fue algo impresionante, ¿no? Algo que no se había visto en las últimas décadas o años o siglos. El huracán Katrina, famoso que azotó a Estados Unidos al año siguiente, en el 2005, el terremoto de Haití en 2010, el terremoto de Nepal en 2015, en Ecuador en el 16, una sequía, la peor sequía en la historia de Somalia en el año 2017. Y la lista sigue, dice aquí, los incendios, también que todo el mundo se dio cuenta de eso, ¿no? Entre los años 2019 y 2020 en Australia, ¿sí? El calor extremo en Europa en 2022, ¿sí? O sea, temperaturas que jamás se habían experimentado en la mayoría de los países. Pues ahí está, ¿no? Por ahí nos tocó sufrir esos calores, ¿no? Por allá en aquellos lugares, temperaturas de 40 o más grados en países se sabe que son frescos o hasta fríos, ¿sí? Pues, ya no más. Inundaciones en este año, inundaciones catastróficas en España, en la mayoría del país. La erupción volcánica en este año también, Tonga y así. O sea, y les digo, la lista es interminable, ¿sí? Por aquí pusimos algunos de los más destacados o los más conocidos, que más han sonado, ¿no? Pero como decíamos ahorita, cada segundo, una persona está huyendo de esto. Entonces es algo que causa alarma, obviamente, donde la gente se queda sin hogares, sin nada, ¿sí? O tienen que huir a otra ciudad, otro pueblo, otro país incluso, porque ya no se puede vivir ahí donde ellos habían nacido, donde ellos hicieron su vida. Así que, bueno, así está la situación de nuestro mundo. A lo mejor no nos hemos enterado mucho de algunos, pero eso es lo que pasa todos los días. Sucede algo impactante en nuestro mundo en cuanto a desastres, ¿sí? Entonces, a pesar de que es algo, ¿cómo podemos decir?, común en el mundo, en nuestro planeta, los desastres naturales, dijimos, en los últimos años es algo que es el pan de cada día, ¿sí? Antes, pues era, no sé, ya cada 10 años, cada, no sé, 50 años, una vez durante un siglo, etcétera. Pero ahora es a diario, ¿sí? A diario. Y entonces no hay lugar que seguro tampoco. Mucha gente, decimos, huye a otros lugares, pero en otros lugares también suceden cosas. O sea, no hay un lugar que seguro en nuestro mundo. Que usted diga, no, aquí no pasa nada. Como a lo mejor usted puede estar pensando de aquí de nuestra ciudad o nuestro estado, pero tampoco estamos exentos, ¿sí? Eh, Miren lo que nos dice por aquí en el libro de Eventos de los Últimos Días. Dice aquí, las plagas de Dios ya están cayendo sobre la tierra. O sea, hay otra cita donde nos dice que son gotas de aquellas copas del aire. Ustedes han leído por ahí en Apocalipsis, ¿no? De unas copas, o sea, hablando simbólicamente, que significan o simbolizan las plagas finales. Pero nos dice que ya en nuestros días, en estos días que estamos viviendo, estamos recibiendo gotitas, ¿sí? Salpicadas de las plagas, dice aquí. Ya están cayendo sobre la tierra.
Obviamente va a llegar un momento en el que dice Dios, derramen esas copas, le dice a los ángeles. Ya, suéltenlas sin misericordia, dice. Ahorita todavía estamos gozando de esa misericordia de Dios, ¿sí? Pero estamos viendo ya que los indicios de esto, de las plagas, aunque para muchos todavía lo vemos muy lejano eso, dice aquí que ya estamos recibiendo de que plagas. Y les decía de otra cita donde se nos dice que estamos ya recibiendo que gotas, dice aquí, de esas copas de la ira. Dice aquí, están arrasando las estructuras más costosas, como si fuera mediante un soplo, dice, de fuego desde el cielo. Grandes edificios, construcciones, se vuelven que polvo. Y Dios tiene obviamente un propósito cuando Dios permite algo, ¿sí? Obviamente decíamos, Dios no es que el causante de esto, ¿sí? Simplemente deja que las cosas que sigan su curso, que paguemos las consecuencias, ¿no? De nuestra desobediencia y rebelión contra Dios, pero dice aquí que Dios permite esto para hacernos recapacitar, dice aquí. ¿Recapacitar de qué? Pues de nuestra manera de vivir. Entonces dice, Dios permite que el mundo, las permite, perdón, estas situaciones que muchas veces decimos, ¿por qué Dios? Le preguntamos, dice, bueno, es para que el mundo preste atención, para que los pecadores, dice, le teman, le respeten y tiemblen ante él. Como lo mencionan por ahí en el mensaje de los tres ángeles, ¿se acuerdan? El mensaje final de Dios, o sea, lo estamos recibiendo y también la naturaleza está colaborando para dar ese mensaje, ¿sí? Dios, dice, tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión, porque no hay otra forma, ¿sí? Usted va y le toca la puerta a alguien y le dice, oiga, mire, quiere aprender de Dios, quiere leer la Biblia, le cierran la puerta o no le abren, ¿sí? Pero dice Dios, bueno, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Para que recapaciten, que reflexionen, que se acuerden de mí un poquito. Bueno, mediante este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces dice aquí, mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza. Entonces dice aquí es como Dios expresa a los incrédulos, dice, aquello que ha revelado claramente en su palabra. O sea, no habría necesidad de experimentar esas catástrofes, pero como no nos interesa ni siquiera por accidente abrir este libro, dice Dios, pues de alguna manera tengo que comunicarme con ellos, hablarles, hacerles ver que aquí estoy. Así que bueno, ese es uno de los objetivos, ¿no? Por el que Dios permite, dice aquí, no que Dios mande. Ahí les va una erupción volcánica, ahí les va un terremoto, ahí les va... No, no, no. Dios permite nada más, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no lo impide, porque Él tiene el poder de hacerlo. En Romanos capítulo 8, en los versículos 21 y 22 dice lo siguiente. Es una cita conocida, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Nosotros, como cristianos creyentes, estamos esperando una liberación de la esclavitud del pecado, ¿sí? Y que Dios le venga a poner fin a todo el mal, todo el dolor, todo lo malo que conocemos, ¿sí? Pero ¿sabe usted que nosotros no somos los únicos que estamos esperando eso? Dice aquí que toda la creación. Y es algo que a lo mejor nunca habíamos pensado, ¿no? Que, por ejemplo, los animalitos anhelan eso. A lo mejor no tienen plena conciencia de lo que está sucediendo, pero ellos saben que las cosas no están bien y que se necesita un cambio y que se requiere algo mejor que lo que estamos viviendo.
¿sí? O sea, dentro de su, ¿cómo podríamos decir? De su ignorancia de las cosas espirituales, hay algo dentro de ellos, sobre todo de los seres vivos, que les dice que esto no es todo, ¿sí? ¿Qué les parece? Y dice, porque sabemos que toda la creación, o sea, nos damos cuenta, dice aquí Pablo, toda la creación gime, dice, una, y aún están con dolores de parto hasta ahora. Eso en los tiempos de Pablo, imagínense ahora. ¿Sí? Y aquí vemos una imagen muy triste, ¿no? Gime, dice la creación, lloran por la situación que vive. Este, y bueno, les digo, nos hemos familiarizado mucho con algunos términos que se usan ahorita, como lo del cambio climático, el calentamiento global, la ecología, etcétera, etcétera, etcétera. Este, aquí hay algo interesante dentro de todo este tema. Nosotros sabemos y acabamos de ver ahorita, pues, de que todo lo que vivimos, todo esto es consecuencia de qué? De la rebelión del hombre contra Dios. ¿Sí? Eh, pero de unos años para acá, dijimos, se ha vuelto un tema muy común. ¿Sí? Se le ha hecho mucha publicidad a este tema. Se nos ha hecho, ¿cómo podríamos decir? Sentir culpables a la humanidad entera de lo que estamos viviendo. Por ejemplo, las Naciones Unidas dicen lo siguiente, dice, el cambio climático se refiere, bueno, aquí dan una definición, dice, a los cambios, dice, a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos, es decir, todas esas variaciones y sorpresas que nos da la naturaleza, bueno, tiene que ver con esto, dice aquí, pero son cambios, dice, que pueden ser naturales, debido a variaciones en la actividad solar o erupciones volcánicas grandes, o sea, vienen de que, pues, causas naturales, ¿no? Que dicen, pues eso pasó, un volcán, el sol, etcétera. Pero, dice aquí desde el siglo XVIII, es decir, desde que comenzó a tener su, ¿cómo podríamos decir? Su auge, ¿no? Lo que fue la revolución industrial. Dice, las actividades humanas han sido el principal motor de cambio climático. Y usted puede decir, es cierto, ¿no? O sea, nosotros somos ¿qué? Los culpables. O sea, no son culpables, no sé, los perros o las jirafas, ¿no? O sea, es el ser humano, obviamente. Sin embargo, dentro de toda esa, como decimos ahorita, como pues publicidad que se le ha hecho a este tema, ¿sí? Se nos ha hecho ver al ser humano como podríamos decir, se nos ha hecho ver nuestra culpa, ¿no? Y se te ha hecho ver, nos ha hecho ver a todos, este, pues que somos como unos monstruos, ¿no? Y aquí puede haber varias opiniones, ¿no? Usted puede decir, no, pues es cierto, ¿no? O sea, todos que colaboramos en algo para esto, ¿sí? Este, y es cierto, ¿no? O sea, por ejemplo, entre más población mundial existe, obviamente la cantidad de basura que producimos pues es mayor, ¿sí o no? La cantidad de contaminación pues también es mayor. O sea, tiene ese lado de cierto, ¿sí? Sin embargo, las personas que se han encargado de promover todos estos movimientos, ¿sí? Son las personas, podríamos decir, con mayor culpabilidad dentro de esto. O sea, la gente que se dedica a conferencias de este tipo y a promover y a lanzar videos y cosas así, en televisión, en internet,
y que nos están enseñando cómo combatir este problema son las personas que más hacen para dañar el mundo, ¿sí? Son personas dueñas de compañías, grandes compañías este, no sé, energéticas, de automovilísticas, etcétera, petroleras, este, refresqueras, etcétera. O sea, donde se daña de una manera considerable al planeta. ¿Sí? Entonces, yo como dueño, yo te digo a ti, sabes que tú estás mal, ser humano, necesitas hacer estos cambios, necesitas hacer esto, el otro, pero yo no hago nada. Yo que tengo esas grandes corporaciones, como dueño de esas grandes corporaciones, yo no hago nada. O sea, y se han hecho o se han estado intentando hacer muchos cambios en el mundo. Y yo creo que, bueno, todos podemos hacer algo, obviamente. ¿Sí? Por ejemplo, si, este, no sé, si en mi familia tenemos 3, 4 coches, podríamos tener nada más que por uno. O si todos lo usamos al mismo tiempo, podríamos que, por ejemplo, en la familia, usar nada más uno, ¿no? Entre todos ahí aprovechar el trayecto, no sé, ¿sí o no? Tirar menos basura, no sé, cambiar de hábitos, etcétera. Esas son cosas que podemos hacer, obviamente, en el día a día. Pero se están legislando muchas leyes, están creando leyes, están prohibiendo cosas. Ya no vamos a hacer esto, ahora ya no vamos a hacer lo otro, ahora vamos a hacer esto. Ya no vamos a utilizar, no sé, ese tipo de focos. Por ejemplo, en Europa, por ejemplo, en Alemania ya no se permite tener focos así normales como los que usted utiliza a lo mejor todavía. ¿Sí? Ya es hasta de cárceles. ¿Sí? Este, puede recibir sanciones y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, hay situaciones eh, que están obviamente afectando al mundo y que podemos hacer algo nosotros, ¿sí? Pero las personas con mayor, podríamos decir, culpabilidad de esto, son las que nos ahorita están promoviendo este asunto y nos están queriendo enseñar cómo salvar al mundo. Este, y te hacen ver a ti como, o sea, una persona común y corriente, ¿sí? Te hacen ver como un monstruo, ¿sí? Porque el hecho de que, por ejemplo, nuestros mares estén contaminados de petróleo, por ejemplo, de combustibles, tú puedes decir, pues yo qué tuve que ver en eso, o el vecino qué tuvo que ver en eso, nada, obviamente. O que tal país esté súper contaminado, ¿sí? A lo mejor tú puedes decir, pues yo no, tampoco. Y a lo mejor tiré una cáscara de plátano ahí en la calle, pero fue todo lo que hice, ¿sí? Pero vemos países muy industriales donde la contaminación es terrible, ¿sí? Como China, como aquí en México, ¿sí? En Rusia y otros países, pero la gente común, ¿sí? No es la principal causa de todos estos desastres. Sin embargo, se nos está haciendo ver que como los principales culpables, ¿sí? Que si usas tu coche eres la peor persona del mundo en vez de usar una bicicleta y te dicen es que tenemos que utilizar coches eléctricos, por ejemplo. Bueno, pues el que lo dice tiene los recursos para comprarse un coche eléctrico, pero te critica a ti porque tienes tu coche. Entonces se están imponiendo cosas, están eh, o criticando cosas que obviamente la gente común no tiene los recursos para hacer esos cambios, ¿sí? Ni tampoco la gente común es la principal culpable de la destrucción de nuestro mundo. Aunque todos hacemos algo, ¿no? De poquito, pero no somos los principales culpables.
Entonces, más o menos, lo entendemos, ¿sí? Dice por aquí en Apocalipsis 11:18, que fue la cita que leímos al principio, la base de nuestra reflexión, dice el texto, y se airaron las naciones. Aquí se habla de la rebelión contra quién, contra Dios, el odio contra su pueblo también, que ya esto ya lo estamos viendo también, ¿sí? Entonces, esto que nos habla aquí en Apocalipsis 11 está hablando de los días en los que estamos viviendo, ¿sí? Dice aquí, se iraron las naciones y tu ira ha venido también, la ira de Dios. Ya se está viendo también, ahorita lo mencionamos, y dice, y el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí, Juan utiliza una palabra que es kairos, que se refiere al tiempo, pero es un tiempo no como el que nosotros conocemos, ¿sí? Sino el tiempo que maneja Dios, ¿sí? Y cuando hablamos de la relación entre Dios y el tiempo, vemos que hay un propósito, ¿sí? En cómo Dios utiliza el tiempo. Entonces, cuando nos habla aquí de que ya llegó el tiempo, quiere decir que Dios tiene que un momento específico para, dice aquí, y esto se va a ver muy pronto, dice aquí, juzgar a los muertos y dar el galardón a tus siervos, que dice, los profetas, a los santos, a los que te temen. ¿Qué quiere decir esto? Que Él está próximo a venir y que Él determinó una fecha, ¿sí? Para volver y ponerle fin a todo esto que vivimos, ¿sale? Y esto también, nos aclara, pues, muchas cosas, ¿no? Porque a veces pensamos que Dios o la venida de Jesús depende de lo que yo haga o no haga. Es que Dios dice que hasta que se predique el evangelio, y como yo no predico, pues todavía no va a venir, ¿sí? O sea, Dios determinó un tiempo, ¿sale? Este, y él, eso no va a depender de que si yo hago o no hago, si voy o no voy, si hablo o no hablo. Él va a venir, ¿sí? Determinó un tiempo y determinó un tiempo, dice la parte final también, un día, ¿para qué dice aquí? Destruir a los que destruyen la tierra. Aquí habla de muchos tipos de personas, habla, dice aquí, de los muertos, o sea, gente que está descansando, ¿sí? De los profetas, de los santos del pueblo de Dios, dice, los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y luego en otro apartado pone ahí, dice ahí, a los que destruyen la tierra. ¿Quiénes son estas personas? Porque ahorita lo que escuchamos por todos lados es que todos somos ¿qué? Culpables y todos somos unos monstruos, destructores del planeta, ¿sí? Y de alguna manera pues sí nos hacen sentir mal, ¿sí o no? Y nos están obligando a hacer cambios. Pero ¿quiénes son estas personas realmente? O sea, yo encajo dentro de ese grupo, los que menciona Dios y que son los que destruyen la tierra. ¿O tú encajas ahí en ese grupo? ¿Qué creen ustedes? Bueno, vamos a descubrir a qué se refiere este texto. Miren, en Apocalipsis 17 nos dice por ahí en los versículos 3 y 12 lo siguiente. Dice Juan, y me llevó en espíritu al desierto. ¿Sí? Tuvo una visión Juan y dice, vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Y tenía, dice, esa bestia tenía, dice, 7 cabezas y 10 cuernos. Y bueno, sabemos que en los simbolismos, ¿sí? Bíblicos, una mujer representa a un pueblo, ¿sí? De tipo espiritual, ¿sí? Una iglesia. Pero dice aquí que este pueblo,
¿sí? No es el pueblo de Dios, porque dice aquí que este, está sentada, dice, sobre una bestia, sobre un qué. O sea, esta iglesia, este grupo espiritual se sienta o se apoya sobre un poder, ¿sí? Que se simbolizan las bestias, ¿sí? Con nombres de blasfemia, dice aquí. O sea, algo ofensivo a Dios, entonces no puede ser el pueblo de Dios, esta iglesia, ¿sí? Y dice que esa bestia aparte tenía que 7 cabezas, es decir, se refiere a líderes también, esas cabezas, ¿sí? Y aparte dice que esas cabezas tenían que 10 cuernos, es decir, que los cuernos también simbolizan que poder y liderazgo. Entonces quiere decir que por aquí iba a haber líderes, ¿sí? Y aquí hace una diferencia, ¿no?, entre cabezas y cuernos, que generalmente se refiere a lo mismo, pero aquí los une, ¿sí? O los entrelaza, ¿sí? A 7 líderes, 10 cuernos acá por un lado, 7 por otro. Dice el versículo 12, ¿sí? Cuando el ángel Gabriel empieza a explicar, ¿sí? O en este caso más bien es Jesús, ¿no? En el Apocalipsis. Gabriel es el que explica en el libro de Daniel. Empieza a explicar qué simboliza todo esto. ¿Sí? Ustedes pueden leer bien todo el capítulo, aquí nada más vamos a mencionar estos textos. Dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 que reyes, 10 líderes, gobernantes del mundo, que aún no han recibido el reino, ¿sí? O sea, en el tiempo de Juan, dice, esos todavía no llegan ahí, ¿sí? Pero por una hora, un periodo de tiempo muy corto, ¿sí? A eso se refiere, una hora nada más, o sea, un periodo de tiempo muy corto, dice, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pero ¿quiénes son estos personajes? Dice, son 10 reyes, esos 10 cuernos, ¿sí? La palabra de Dios, acuérdense que se interpreta solita, ¿no? O sea, no tenemos que estar así como que, ¿por qué fuera esto inventando, especulando, ¿no? O sea, la palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Para empezar aquí, Dios dice, esos 10 cuernos son 10 reyes, 10 líderes, ¿sí? Que al final de los tiempos, dice, van a recibir mucho poder y autoridad en el mundo, ¿sí? Pero va a ser por un periodo muy corto. Y van dice, a tener esa autoridad juntamente con quién, con la bestia, con ese poder religioso, ¿sale? Si nosotros descarbamos por ahí estos libros proféticos, Apocalipsis, Daniel, nos vamos a dar cuenta que hablan mucho de que, pues, de gobiernos, de poderes, de líderes, ¿se acuerdan? Y al menos por ahí en estos libros menciona 3 tipos de poderes, de gobiernos, ¿sí? Habla de una bestia, por ejemplo, que representa, y una mujer que representa el poder religioso en el mundo, poder dominante religioso en el mundo a través de la historia, ¿sí? Habla de otra bestia, ¿sí? Que iba a tener muchísimo poder en el mundo, una nación, un poder político, que iba a dominar también en el mundo, y que nosotros sabemos que se refiere a Estados Unidos. Y habla de otra bestia, otro poder que gobierna, actúa
desde la oscuridad. ¿Se acuerdan lo que menciona por ahí en el libro de, perdón, en el capítulo 11 de Apocalipsis? Un poder que actúa a escondidas. Eso es lo que esos tres tipos de poderes de líderes de gobierno nos menciona ahí la Biblia. Y miren, dice por ahí eh, el comentario bíblico, cuando menciona a estos personajes, dice aquí los que destruyen la tierra, el comentario bíblico nos dice lo siguiente. ¿A quién se refiere? Dice aquí, a los que han destruido, dice aquí, la tierra de manera que dice ahí, física, tal y moralmente. Entonces, no se está refiriendo aquí al común de las personas, que usted puede decir, no, pues a lo mejor yo encajo ahí porque, pues no sé, me comí unas papitas y tiré la bolsa ahí en la calle y Dios me va a destruir, que estoy destruyendo la tierra. Sí, puede ser que yo sea consumito, ¿sí? Y que tenga que hacer cambios en mis hábitos también para mejorar un poquito mi ambiente, que tampoco puedo cambiar la situación ni revertirla. Pero aquí Dios está hablando de unas personas en especial, ¿sí? No de simples mortales. Y aquí dice que estos personajes son personas que han destruido la tierra de manera, como dice ahí, física, mental y moralmente. No nada más el hecho de contaminar la tierra de manera física, sino también de manera que dice ahí, contaminarla, que la mente de la humanidad y la cuestión moral, que ahorita es un desastre, ¿no? Pero hay culpables de esto. Hay gente que está detrás de todo esto que vemos a nuestro alrededor, ¿sí? Y usted puede empezar ya con esto a darse una idea, ¿sí? ¿Qué tipo de personas se está refiriendo aquí en Apocalipsis? ¿Quiénes son los que destruyen la tierra? Eh, Vamos a ver qué nos dice Isaías, capítulo 24, los versículos del 4 al 6. ¿Sí? Este es un texto también que nos da algo de claridad en cuanto a este tema. Isaías 24, del 4 al 6. Por aquí lo podemos leer también en la pantalla. Dice lo siguiente, versículo 4, dice, se destruyó y cayó la tierra. O sea, hablando de los últimos días también, ¿sí? De la historia de nuestro mundo. Dice, la tierra se iba, que dice, a destruir. Enfermó. Vivimos en un mundo enfermo, ¿sí o no? Hablando de todo tipo de cosas, ¿no? Mental, espiritual, moral, físicamente. Y se cayó el mundo. Y hay una expresión aquí clave. Dice, y enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes. Es lo que vimos desde Génesis, ¿se acuerdan? O sea, traspasamos la ley de Dios y nuestro planeta se contaminó por el pecado, dice. Falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Versículo 6 dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados, y por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres por todo lo que iba a pasar. Dice que iba a haber una disminución en cuanto a números, ¿sí? De la humanidad, cosa que pues también ya estamos viendo, ¿sí? Aquí hay algo interesante, menciona a un grupo especial de personas también aquí Isaías, que a lo mejor pues, no le hemos puesto atención. Dice aquí los altos pueblos
de la tierra. Lo señala aquí como que, como muy aparte del resto de la población. ¿Sale? ¿Quiénes son? ¿Qué dice el comentario bíblico? Dice por aquí, hay la versión moderna, nos puede ser un poquito más clara, cuando se refiere a altos pueblos, dice, es la gente que dice, encumbrada de la tierra. También una palabra que es muy común ahorita, las élites de la tierra, los picudos o como usted quiera llamarlo. Dice, los más encumbrados entre el pueblo, los que se han enseñoreado de sus prójimos y serán, dice aquí, como dice en Apocalipsis también dice, serán humillados por el Señor. Estos son los que destruyen la tierra. ¿Sí? La gente que dice encumbrada, las élites. No sé cómo más le llama usted. ¿Sí? Eh, no, entonces, este texto de Apocalipsis, donde menciona a los que destruyen la tierra, no se está refiriendo a la población en general, ¿sí? A la población sucia, podríamos decirlo. Que ay, tiré basura por ahí. No había un bote de basura, no, pues lo tira ahí, ¿no? Que lo recoja otro, los barrenderos, o no sé. Se está refiriendo a la gente que literalmente está destruyendo el mundo, ¿sí? Con sus actividades, ¿sí? Y destruyendo ya vimos de qué formas, o sea, no nada más físicamente, como hemos visto también, ¿no? Que contamina los mares, el ambiente, están acabando también con el agua. O sea, hay empresas que gastan diariamente miles y miles y miles de litros de agua. Pero esas personas, los dueños de esas empresas, te dicen a ti, hey, cuida el agua. Y nos ponen comerciales ahí en la televisión, ¿no? Cuida el agua y esto, y cierra la llave y no sé qué. Pero yo no cierro mi negocio, ¿verdad? Ahí hazle tú como puedas. Y cambia tú, pero yo no. Y a ti te hacen ver como el principal culpable de todo lo que estamos viviendo. ¿Por qué se te olvidó cerrar la llave del agua? Porque estás usando tu coche todos los días, por esto, por lo otro, y eres un destructor de mundos. Esa gente es la que te enseña cómo salvar al mundo. ¿Cómo podrían decir? Los salvadores del mundo, porque así se presenta, ¿no? Dice aquí gente encumbrada, ¿sí? Este, son para el mundo, grandes filántropos, ayudadores, salvadores de la humanidad, ¿sí? Dice por ahí en Apocalipsis 17, eh, hay una frase ahí que Jesús aclara y dice, esos 10 cuernos que viste son 10 reyes que van a recibir, dice, gran autoridad en estos últimos días, junto con la bestia. ¿Saben que hay algo bien curioso? Este, en el mundo, esta gente, sí, la gente que muy encumbrada, y que la Biblia lo menciona, ¿no? Que es gente que no le gusta mucho, ¿cómo podríamos decir? Este, las cámaras, ¿sí? O sea, no les gusta mucho ser exhibidos. Que les gusta trabajar en lo secreto, en la oscuridad. Es un poder en el mundo, pero usted no sabe ni quiénes son. Bueno, hasta hace algunos años empezaron como que a aparecer, a dar de cara. Curiosamente ya en estos últimos días, ¿sí? Y a sacar las uñas, como decimos vulgarmente también.
y que hace algunos años usted no sabía ni quiénes eran, y quién será el dueño de este empleo, quién sabe, pues ahora, ah, como hay mucha información, también usted puede saber mucho de ellos, ¿sí? Y hay algo bien curioso, este, porque prácticamente, hay 10 personas en el mundo, ¿sí? Que prácticamente mueven todo el mundo. 10 personas que son dueños de todo lo que usted conoce y tiene usted. Y que a lo mejor los he escuchado por ahí de vez en cuando, que antes jamás, ellos les gusta mantenerse en el anonimato, pero ahorita con toda la tecnología que hay, pues ya no es tan fácil, ¿verdad? Pero a lo mejor usted los ubica por ahí, a estos personajes. Y curiosamente son 10 que mueven todo y son dueños de todo. De las compañías tecnológicas, telefónicas, televisoras, de internet, de todo lo que usted conoce, automovilísticas, etcétera. Y saben que cuando estas personas aparecen o hablan, es como si hablara el mismísimo Dios, ¿sí? En la actualidad. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen eh, qué hacer, qué no hacer, cómo vestir, a dónde ir, qué comprar, qué no comprar, qué ver en el cine, qué no ver, qué, ¿sí? Controla nuestra vida. Eh, y son prácticamente, hay gente que así los llama, ¿no? Los dueños del mundo, los amos del planeta, les dicen de muchas formas, ¿no? Y trabajan en lo secreto, en la oscuridad, ¿sí? Pero les digo, cuando ellos hablan y dicen algo, algo así, y es bueno escuchar lo que tienen que decir, ¿sí? Ellos hablan mucho del futuro de este mundo y nos dicen cosas interesantes. Dice, oh, en tal fecha va a pasar esto, en tal fecha esto, en lo otro. Y dice usted, bueno, pues o son profetas o algo saben, ¿no? O algo tienen que ver. Ellos dicen, por ejemplo, cuándo comienza una pandemia, cuándo termina. Como si fueran Dios, ¿sí? Este, bueno, dice la Biblia, dijo Jesús ahí, esos 10 cuernos que viste son 10 reyes que van a recibirse por muy poco tiempo en los últimos días autoridad junto con la bestia. Y estos dice, también dice en otros textos, dice, ellos le van a dar su autoridad a la bestia. En otros textos, en otros pasajes los menciona como los mercaderes de la tierra. Por ejemplo, habla mucho de eso ahí en Apocalipsis 18. No, no es gente que está en un mercado ahí vendiendo melones, no, o sea, se está refiriendo a grandes empresarios, ¿sí? De la tierra. La señora Elena White los menciona como los grandes magnates de la tierra. Isaías, los menciona como los altos pueblos, dice el texto que leímos, o la gente encumbrada, ¿sí? Entonces, Dios ha hecho una mención especial de estas personas, ¿sí? No, no es por casualidad, ¿sí? O sea, Dios hace, sí, menciona a los impíos, a los pecadores, a la humanidad en general, pero menciona a este grupo de personas, ¿sí? Y según lo que estamos leyendo también aquí y analizando, a eso se refiere, o a este tipo de personas son a los que se refiere cuando dice aquí en Apocalipsis 18 que Dios ha determinado un tiempo también para destruir a los que destruyen la tierra. Y la han destruido en todo sentido, como vimos aquí, estas personas, moralmente, mentalmente, físicamente, y todo lo que vemos es consecuencia de las acciones de este tipo de personas, ¿sí? Aunque
para el mundo son salvadores, ¿sí? Son grandes filántropos, gente que se preocupa por usted. Y vienen, obviamente todo esto tiene un trasfondo y un propósito. Ellos dicen, pues vienen a salvar el mundo ellos, ¿sí? Y nos vienen a decir cómo hacer las cosas y aquí está el problema. Te dicen qué tienes que hacer. Y si tú no sigues esas reglas, pues aguas, ¿sí? Se está imponiendo un pensamiento, una manera de pensar única. Si tú te sales de eso, cuidado. Por ejemplo, ahorita tú ya no puedes decir la palabra negro en ningún lado, que es un crimen casi. Cuando antes era una palabra que común, normal, y nadie se ofendía por eso. A las personas que no son de color, ¿cómo se les llama? Blancas. Si tú vas a África, la gente te va a decir que eres una persona blanca. Y tú no vas a ofenderte ni a hacer marchas porque te llamaron blanco. Así. Pero ahora ellos dicen que eso ya no se vale y que es un crimen. Y tú no puedes decirlo. ¿Sí? Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo nos lleva a- al desenlace de todo lo que Dios ya que ha dicho. ¿Sí? Todo este asunto, por ejemplo, del cambio climático, que ellos son los que lo promueven, este asunto, ¿sí? Es un gran negocio, porque ellos tienen a la humanidad en la palma de la mano y te dicen, ¿sabes qué? ¿Quieres que el mundo sea un lugar mejor? Ah, pues tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Tienes que descansar en día domingo. Eso lo dicen, ¿sí? Para que el mundo descanse también de que andas todo el día en el coche, de que todo el día estás viendo tele, de que esto lo tienes que descansar en el mundo. ¿Te fijan hacia dónde va todo este asunto? Dice la señora Elena White por ahí en El conflicto de los siglos, dice, cualquier capricho de la aristocracia, hablando en tiempos pasados, pero esto es actual también, ¿sí? Dice, tiene o tenía, dice, una fuerza de qué? De ley. O sea, se hacen leyes en base a los caprichos de la gente encumbrada. Y vean lo que dice en Primeros Escritos, dice, vi después que los magnates de la tierra, porque usted puede decir, bueno, pero es que ellos quieren ayudar y esto, nos quieren dar soluciones. Bueno, vean hacia dónde va esto. Dice, vi después que los magnates de la tierra consultaban entre sí una reunión, porque ellos tienen poder, dice aquí, y van a tener, dice, la misma autoridad que la bestia. Dice, consultaban entre sí y Satanás, dice, y sus ángeles estaban atareados en torno a ellos. No dice Dios ahí los estaba guiando para tomar las mejores decisiones, para mejorar la situación climática del mundo. No, miren de qué se trata todo esto. Y vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, en el cual ordenaban, y vean quién está haciendo ese edicto, ¿sí? Esas personas. Dice, ¿qué decía ese edicto, esa ley? Dice que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, ¿se fijan lo que dicen ahorita? Pero han involucrado que la cuestión del cambio climático. ¿Sí? Pues para salvar al mundo necesitamos guardar el domingo, descansar el domingo. Bueno, si tú haces lo contrario y sigues con tu sábado, dice aquí, un día quedaría la gente en libertad de matarlos. Entonces, si ustedes siguen creyendo que estas personas son filántropos y ayudadores y salvadores del mundo, bueno, pues hay que ver lo que Dios dice.
¿sí? Y si nos gusta también estar al tanto de todo lo que dicen y creer lo que nos dicen y las soluciones que nos dan, bueno, puede ser que sea algo bueno, pero tenemos que primero ver lo que Dios dice, ¿vale? ¿Cuál es el pronóstico que nos dan ellos en cuanto a todo esto que estamos hablando? Los que destruyen la tierra nos dicen, pues que si no nos ponemos las pilas, para el año 2050, dice aquí un estudio de el Centro Nacional para la Restauración del Clima en Australia, dice, si esto sigue así, si tú sigues tirando el agua, si tú sigues dejando la luz prendida, si tú esto, si tú lo otro, eh, para el año 2050, dice, y si no cambiamos, la civilización humana puede ser que llegue a su fin. 2050, dicen los científicos, pues ya no estamos lejos de eso. ¿Sí? Este, ¿Qué quiere decir esto? Pues que Cristo viene muy pronto. ¿Por qué? Porque Jesús no va a permitir que eso suceda, que la humanidad se extinga, o sí, ¿no? Nosotros sabemos lo que va a suceder, ¿sí? Pero les digo aquí, la gente que está detrás de toda esa destrucción del planeta te dice, ponte las pilas, no hagas esto, no hagas lo otro, cambia, compra esto. Y es un negociazo eso, ¿sale? Y dice, y si no te pones las pilas, pues ya, para el 2050 adiós humanidad. Pero miren, ¿quién está detrás de todos estos movimientos? Pues es Satanás. Miren, dice, en el conflicto de los siglos, Satanás y Dios, perdón, Satanás y no Dios es el instigador del pecado. Es el causante de todo lo malo que conocemos, no es Dios. Y él es el responsable de la maldición que resulta del pecado. En todas partes actúan fuerzas del mal y por donde quiera, dice, se ve claramente la obra de Satanás. La obra de Satanás se manifiesta en las enfermedades, en la muerte, en los terremotos, en las tormentas, en los incendios, inundaciones, etcétera, etcétera. O sea, no es Dios. Si alguna vez has pensado que Dios es el que causa eso, Dios utiliza, dijimos ahí, permite porque dice, bueno, a ver si así alguien se acuerda de mí y de mi ley. Pero no es porque Dios esté mandando esas cosas. ¿Sale? Es Satanás. No quiere destruirnos. ¿Sí? Y también se vale de gente, como vimos ahorita, para destruir el mundo. Dice, la transgresión de las leyes divinas no ha traído paz ni prosperidad, como se nos dice. Es que si ustedes siguen con esas cosas anticuadas de las leyes, de la Biblia, de la ley de Dios y eso, no vamos a llegar a ningún lado, no vamos a prosperar. Eso es lo que nos dicen, ¿no? Estas personas. Pero dice Dios, dice, no, 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 o sea, si tú violas mi ley, dice Dios, eso no te va a traer ¿qué? Paz ni prosperidad, te va a traer ¿qué? Dificultades, pestes, dolor y muerte. Y eso es lo que vemos, ¿no? Y les digo, tristemente, pues también hay gente que se deja usar por Satanás, ¿sí? Y que están destruyendo el mundo. Pero, aunque se ve complicado el panorama, como dijimos ahorita, y que dicen, no, pues ya para el 2050, adiós, humanidad. Miren lo que nos dice aquí, vamos a quedarnos con esta promesa. Dios dice, cada año que transcurre, la tierra se vuelve más corrupta. Cada vez estamos peor, ¿sí o no? Dice esto en el libro Deseo de todas las gentes. Pero dice aquí, si Dios no interviniera, llegaría el tiempo cuando la contaminación del pecado envilecería de tal modo a la raza humana que sería imposible
vivir. O sea, nos extinguiríamos, como dice la ciencia, ¿sí? Pero aquí vamos a quedarnos con esta frase: si Dios no interviniera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que eso, o sea, que no va a suceder y que ni siquiera vamos a llegar a esos años que nos dicen, ¿sí? O sea, Jesús va a ponerle un fin a todo esto pronto. Y es muy probable que a los que estamos por aquí nos va a tocar ver eso. ¿No, no les alegra eso? O sea, creo que lejos de asustarnos, debería de que de animarnos, de alegrarnos que Jesús está por terminar con todo esto, con todo lo malo, con esa destrucción de nuestro mundo, de la naturaleza también, de los animales que están sufriendo. Ellos también están esperando a un Salvador, ¿sí? Aunque suene medio raro. Y ojalá que nosotros cada día también vivamos con esa esperanza y que obviamente también tenemos que hacer cosas, ¿sí? Para cuidar el mundo que Dios que nos ha dejado, ¿sí? Yo puedo hacer cosas, obviamente. O sea, sí, es cierto, o sea, es malo que esté tirando el agua y claro que sí, pero las cosas así como nos las están vendiendo, ¿sí? Ahí está el problema. Porque sí, o sea, está mal que tires el agua, que dejes la luz prendida, que hagas esto, que no hagas, que tires la basura ahí en la calle, etcétera, ¿sí? Y Dios también nos va a pedir cuentas a nosotros. Pero hay un grupo especial al que Dios menciona por ahí en la palabra, en su palabra, ¿sí? Y que les llama los que destruyen la tierra. Curiosamente, esas personas son las que te están echando la culpa a ti, ¿sí? Pero bueno, Dios tiene algo reservado para ellos. Y a nosotros pues nos toca hacer nuestra parte en cuanto a eso, ¿sí? Al cuidado de nuestro mundo, obviamente, ¿vale? Así que este texto, bueno, pues es algo que nos revela grandes cosas, ¿no? Que a lo mejor pues lo leemos ahí muy a la ligera, pues nos revela muchas cosas de todo lo que estamos viviendo, ¿sí? Y también nos orienta un poquito a saber, a, a quién escuchar, a quién no, en quién creer, en quién no. Primeramente, obviamente, tenemos que buscar a quién, a Dios, porque en nuestro mundo hay muchos que hablan, muchos líderes, muchos reyes, como dice ahí también, que nos están marcando una pauta, ¿sí? ¿Sí? Y todo eso ya vimos que nos quiere llevar, ¿sí? A violar la ley de Dios, finalmente, a desobedecerle, a adorar a cualquier cosa o a persona o ser que no sea quien, a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y que Dios nos siga iluminando, que nos siga manteniendo firmes, que nos siga dando de su luz, de su conocimiento, para estar atentos a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ojalá pues que nos haya ayudado esta información, que podamos también pues compartir con la gente que nos rodea y pues que Dios nos ayude en estos tiempos complicados. Que Dios les bendiga.